Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal ecuatoriana y sudamericana. También latinoamericana, porque recordemos que en Centroamérica, la negra noche centroamericana se ha traducido en una ola migratoria que va hacia Estados Unidos y amenaza con franquear sus fronteras. Bien, hoy analizaremos en primer lugar lo que son las elecciones en Ecuador, las elecciones en Venezuela y las elecciones en diferentes países de América Latina que se darán este año. Entre las cosas interesantes es que la Comunidad Económica Europea, de ella se encuentra fracturada después de aquella reunión del Consejo Nacional de Seguridad en las Naciones Unidas. Ya la OTAN muestra sus grietas y divisiones, lo mismo que la Comunidad Económica, primero con el Brexit, que es la salida de Inglaterra de la comunidad. La Inglaterra era, sin lugar a dudas, el segundo motor más importante de la Comunidad Económica Europea, pero al ver que Alemania era la que se había apropiado de la Comunidad Económica Europea y había conseguido lo que no consiguió durante la guerra, someter al su capricho al resto de los países de Europa, algo que fue el motivo de conflicto entre Alemania e Inglaterra en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron como único objetivo debilitar el poder del Imperio Británico, que en ese momento era el imperio más grande del mundo. Y este poderío fue debilitado a través de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania hizo un primer logro, que fue enfrentarle a Inglaterra en igualdad de condiciones, y en la Segunda Guerra Mundial, en la que estuvo a punto de derrotarla si no hubiese sido por la intervención de Estados Unidos y todas las excolonias británicas a favor de Inglaterra. Pero estamos frente a elecciones. Tres países, Alemania, Francia, Inglaterra y España, han puesto un ultimátum a Venezuela exigiéndole que en 8 días convoque a elecciones. Para Venezuela, igual que para cualquier país del mundo, eso resulta un juego muy indeseable. ¿Por qué? Porque las elecciones han dejado de ser un proceso transparente, un proceso en el cual toda una población de un país elegía a sus representantes. Hoy las elecciones han pasado a ser el juego de Internet, mediante el cual se manipula el voto mejor que manipular las ánforas y el conteo de votos después de la votación. ¿Cómo es esto? Cambridge Analytica robó 50 millones de datos de Facebook, y con esos 50 millones de datos logró que Donald Trump ganara las elecciones en Estados Unidos. Esta misma organización intervino en las elecciones de Argentina y logró que Macri ganara las elecciones de Argentina. Luego intervino en las elecciones de Ecuador y logró que la opción de el sí a favor de las propuestas del actual presidente ganaran de manera tramposa. Y finalmente, de manera descarada y de manera ya evidente, brutal, salvaje, ganaron las elecciones de Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro utilizó WhatsApp para conseguir que la población de Brasil votara a su favor, utilizando lo que se llaman las fake news, las noticias falsas. Y todo eso
le dio la posibilidad y le facilitó la victoria electoral ganada de manera absolutamente inmoral e incorrecta en Brasil. Si se diera una elección en Venezuela, evidentemente la tecnología ya desarrollada y puesta a prueba en las mismas elecciones de los Estados Unidos que ahora están en la mira del Congreso, en las mismas elecciones de Brasil, que fue evidente, brutal, descarnada, influiría en las elecciones de Venezuela y conseguiría que Maduro fuera el perdedor de esas elecciones. Maduro ganó las elecciones anteriores porque sencillamente sus oponentes, por presión directa de los Estados Unidos, no se presentaron para las elecciones. Y solamente un candidato, Falcón, lo hizo. Entonces, unas elecciones en Venezuela inmediatas en 8 días simplemente sería dar la posibilidad de que este sistema electoral ya manipulable por internet vuelva a hacer de las suyas en otro país del mundo. En Ecuador estamos vísperas de unas elecciones seccionales y estas elecciones seccionales plantean el mismo problema. Es a ciencia cierta que Lenin Moreno tiene que perder en todas las provincias y cantones del Ecuador, porque Alianza País es un partido en la debacle. Él, para no sentir y no percibir esta terrible derrota, dice que él no va a participar. No va a participar, pero va a participar el partido que él dirige, Alianza País, y es evidente que va a perder. Sin embargo, esperamos que Durán Barba, su asesor, meta la mano, como lo hizo en Argentina, y misteriosa y extraordinariamente Alianza País logre algunos de las prefecturas provinciales, algunos de los municipios del país. Por supuesto, esto nos convoca a que todos los que estamos en contra de este régimen nos reunamos y, utilizando las elecciones, hagamos una recolección de firmas para una asamblea constituyente. Y en esa asamblea constituyente, uno de los puntos a tratar sea el mecanismo electoral. En primer lugar, esa asamblea tiene que procurar que desaparezcan los partidos políticos, que las próximas elecciones los grupos, sea de mujeres, sea de microempresarios, sea de empresarios, el colegio de médicos, los profesores, cada uno de ellos se identifique como partido político o como grupo, se llama como movimiento, y proponga un candidato. Si ese candidato tiene acogida, por ejemplo, yo propongo que los internautas seamos los que proponemos un candidato. Entonces los internautas proponemos un candidato y ese es el que va a participar en las próximas elecciones. Ya no como partido político, sino como movimiento de internautas. Otros participarán como movimiento de campesinos, otro participará como movimiento de indígenas, otro como movimiento de trabajadores urbanos, otro como movimiento de microempresarios, y cada uno pone su candidato. El que presente las mejores opciones, ofertas y muestre más personalidad, más atractivo, será el que gane, el que tenga mejores conceptos, el que tenga mejores proposiciones y el que se acoja a resolver los principales problemas que ese momento acucian al país. Si el problema es la delincuencia, entonces el movimiento antidelincuencial será el que triunfe. Si el problema es la educación, el movimiento de la educación sería el que triunfe. Bien, pero también se hace importante que las elecciones sean frecuentes y por celular, con nombre y número de cédula de identidad
número telefónico, identidad completa del votante, que no sean directas y secretas, sino directas y no secretas. El secretismo, el que uno vote y nadie sepa por quién voté, para quién voté y qué hice, fue un medio de un instrumento necesario cuando en la sociedad a los que votaban por una persona que no le convenía al que ganaba era después víctima de persecución, víctima de hostigamiento, víctima de cualquier forma de martirio. Pero en la sociedad actual, los derechos de los ciudadanos están garantizados de mejor manera. Hay una mejor administración de la justicia y si por votar por un candidato alguien me persigue, me hostiliza y todo, tengo razones para exigir la destitución de la autoridad que me persigue, porque no voté por él. Entonces, esta es una justificación para exigir el respeto de mis derechos. La votación por celular debería ser frecuente y cada 2 años, sea el poder central o sea los poderes seccionales, deben renovarse. Los años pares, por ejemplo, servirían para la renovación del poder central y los años impares para la renovación del poder seccional, pudiendo los candidatos a cualquiera de los cargos ser reelecto hasta por 5 veces. Ese sería el mecanismo más idóneo de corregir, pero la campaña electoral debe desaparecer. No se permitiría campañas electorales, sino que el Consejo Nacional Electoral distribuye de manera uniforme, concreta e imparcial la información que los votantes necesitan sobre los candidatos, de tal manera que los candidatos no sean escogidos porque hacen mejor propaganda, porque gana la sintonía de una audiencia, sino porque tienen méritos personales. Muchas gracias.